Si vamos a hacer la gráfica de esta función, 3 medios del seno de un medio de x menos pi medios más 0,5. Lo primero que vamos a hacer es calcular el periodo. Entonces, como el periodo va a tener esta forma, el cálculo del periodo va a tener esta forma, entonces sencillamente vamos calculando. Para nuestro caso, c es igual a 1, que es el numerador, y d es igual a 2. Aquí están esos dos valores, c y d. Ahí está. Ya sabemos que C es el que multiplica y D el que está dividiendo al ángulo, ¿no? Ok. Entonces, si hacemos el cálculo, me quedaría 2pi multiplicado por el valor D, que es 2, y dividido entre el valor C, que es 1. Eso me daría 4pi. Sabemos que la función llega hasta 2pi, su periodo normal, y como ahora va a ser 4pi, sencillamente lo que tengo que hacer es duplicarla. O sea que 4pi llegaría hasta por acá. El doble de lo que tenía inicialmente. Entonces puedo de una vez empezar por formar una gráfica que va a tener ese periodo. Va a llegar hasta 4pi. Listo. O sea que ya vimos lo que le ocurre a la función por el periodo. Por este periodo. Por estos dos valores que están multiplicados. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a ver entonces es, todavía seguimos con el ángulo y me dice que se va a mover pi medios. En este caso, pi medios está restando, por lo tanto, la curva se va a mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué tanto se va a mover? Pues se mueve pi medios. Si la curva, si aquí son 2pi, ya sabemos que aquí será pi y pi medios será por acá. Por lo tanto, pi medios, esta curva ya no empieza en el valor 0, sino que la muevo hasta pi medio. Bueno, como la imagen no cabe, entonces ustedes entenderán que lo que está ocurriendo sencillamente es que va a quedar más desplazado. Y ya vimos entonces lo que le ocurre a esa función. Lo siguiente que voy a hacer es ver su amplitud. Entonces, aquí tenemos que el valor, este era el valor 1 acá y por acá era -1. Con ese 3 medios, lo que me está diciendo es que aumenta 3, la amplitud aumenta 3, pero se reduce a la mitad. Dicho de otra forma, la amplitud va a ser igual a 1, que es la amplitud normal, multiplicada por ese coeficiente, 3 medios. Y 1 multiplicado por 3 medios es igual a 3 medios, que es lo mismo que 1,5. O sea que la amplitud es de 1,5. La curva va a llegar hasta 1,5 arriba y 1,5 abajo. 1,5 sería, 1,5 es aquí y arriba 1,5 es ahí. Y entonces ya vimos lo que le pasó por, a la amplitud por ese factor. Y lo último que me queda es el valor más 0,5. Más 0,5, como está sumando, lo que me está diciendo es que la función va a subir. Recuerden, sube porque está sumando. ¿Qué tanto sube? Pues 0,5. Significa que la tengo que subir hasta 0,5. Y ahora sí, tengo completa la forma de esa nueva función. Preguntas, dudas, inquietudes. Cuando van a hacer el análisis de lo que le ocurre a la función, primero
calcular periodo. Calcular periodo. ¿Listo? Lo segundo que pueden hacer ya es desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal. Ya saben que se da por la suma o resta del ángulo. El tercero, la amplitud. Y el cuarto, desplazamiento vertical. ¿Listo? Esa es la forma de ir analizando lo que le ocurre a la función. Si lo que pretendemos es hacer o analizar el comportamiento para la función coseno, pues exactamente va a ocurrir lo mismo, solamente que tengo que partir de la función coseno. Pero todos los valores que suman, que restan, que multiplican o que dividen van a generar el mismo efecto dentro de la función coseno. ¿Ok? Graficar un medio del coseno de 3 de 2pi, de 2x, perdón, menos pi cuartos y todo eso menos 1. ¿Ok? Entonces recuerden, primero lo que vamos a calcular es el periodo. Y ya sabemos que el periodo siempre va a ser igual a 2pi dividido entre el valor c, y multiplicado por el valor d. En este caso, c ¿cuánto vale? C valdría 2 y d sería 1. Teniendo en cuenta que esto aquí le podemos colocar un 1. Entonces, de una vez calculo el periodo y me quedaría 2pi multiplicado por el valor d, que es 1, y dividido por el valor c, que es 2. Entonces, el periodo sencillamente quedó de pi. ¿Ok? Con lo que ahora sí podemos tomar esta curva y sencillamente va a ir hasta el valor pi. La puedo comprimir hasta que llegue al valor pi. Estoy pasando por aquí. Ok. Ya entonces quedó el periodo de esa curva. Lo segundo que vamos a hacer es ver hacia dónde se desplaza. Dice que le reste pi medios, ya pi cuartos, perdón, ya sabemos que al restar, lo que estoy haciendo es corriéndola hacia la derecha. Si en el dibujo tenemos pi medios, entonces pi cuartos quedaría por acá. Así que esa función, esa gráfica, ahora la corro pi cuartos. Ahora va a empezar en este punto. ¿Ok? Más alto. Listo. Ya entonces hicimos, la comprimimos, se comprimió y se desplazó hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha. Entonces ya vimos esto y vimos esto. Lo siguiente es la amplitud. Entonces ya yo sé que la amplitud es igual a 1 multiplicado
por el coeficiente que aparece antes. Entonces 1 multiplicado por 1/2, pues es igual a 1/2. Significa que ahora esa función se comprime. Va a llegar hasta 1/2, que sería la mitad aquí. Y lo mismo en la parte inferior llegaría hasta acá. Y ya entonces tenemos el, eh, la amplitud. Y por último, entonces tenemos que desplazarla verticalmente. De acuerdo a la función me dice que lo que debo desplazarla es valor -1. Significa que sencillamente va a bajar una unidad. Una unidad sería hasta acá. Y ahora sí tenemos la gráfica completa de nuestra función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El procedimiento también entonces puede hacerse al contrario. Yo puedo, a partir de una gráfica, empezar a determinar cuáles deben ser los coeficientes que tienen o que están acompañando, o los valores que están acompañando, sea porque están multiplicando, porque están sumando, porque están restando, o bueno, lo que estén haciendo tanto al ángulo como a la función. ¿Listo? Sin embargo, este ejercicio o estos ejercicios, pues los vamos a ver en la próxima clase.